Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Señor, dé toda la bendición al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, porque estamos para aprender, para conocer la palabra bendita de nuestro Dios. Hoy vamos a tener un tiempo bastante hermoso con el Señor. Quiero decirles, hermanos, de que tenemos una nueva serie de las epístolas. Vamos a hablar de las cartas generales, las epístolas generales de Santiago, Hebreos, Primera y Segunda de Pedro, incluyendo el libro de Judas. Son realmente escritos muy importantes, hermanos. Quiero empezar diciéndoles de que vamos a hacer una introducción a lo que vamos a hablar, todas estas epístolas. Pero antes yo quiero pedirles que me acompañen a pedir a nuestro Dios, que oremos juntos a nuestro Padre Celestial. Por favor, inclinemos la cabeza y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios, Señor, Padre bendito, en nombre de Cristo Jesús, al iniciar, Señor, esta serie de las epístolas generales, pedimos, Dios mío, que tú nos ayudes, que tú seas bendiciéndonos para aprender mucho más de ti, para conocerte. Estas epístolas, Señor Dios mío, Padre, están preparadas para enseñarnos, para ministrarnos, para que veamos, Señor, la diferencia que existe. Señor, cómo no debemos dejarnos llevar a veces por cosas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, solo queremos conocerte mucho más a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Les decía de que vamos a entrar a una serie de las epístolas generales. Vamos a estar viendo la epístola de Santiago, de Hebreos, Primera y Segunda de Pedro. Vamos a incluir también el libro de Judas, que es muy importante que aprendamos y conozcamos todo esto. En realidad, estas epístolas, estas cartas generales, están dirigidas exclusivamente al pueblo judío cristiano. En ese tiempo, en el tiempo cuando se escribieron estas cartas eran dirigidas a los cristianos judíos que había en estos distintos lugares. Pero es importante entender lo siguiente, que estas epístolas, así como estaban dirigidas a los cristianos judíos, es también para nosotros en este tiempo, para que aprendamos y para que veamos la diferencia que debe existir en la enseñanza de esta palabra. Cuando nos referimos a estas epístolas, hablamos de la epístola de Santiago, hablamos de Hebreos, Primera, Segunda de Pedro. Yo quiero comentarle algo sobre la epístola de Santiago. La epístola de Santiago fue escrita aproximadamente alrededor del año 45. Se dice que es el primer libro del Nuevo Testamento. Refleja, escuche esto, hermano, refleja las aflicciones de la iglesia. No mucho después de su inicio. En el libro de Hechos encontramos en el capítulo 2, cuando se habla de la iglesia, el inicio de la iglesia en el día de Pentecostés. No mucho después de eso, la iglesia dirigida del apóstol Santiago era una congregación que necesitaba la enseñanza de la palabra del Señor. Esto le hablo para entrar a lo que es Hebreos. Nos habla de los sufrimientos de los profetas que habían experimentado en ese tiempo. Exhorta también a que se ore. Es dirigido a los judíos conversos de la diáspora. ¿Qué era la diáspora, hermanos? Los judíos que habían sido expatriados, habían salido de Jerusalén por la invasión de otros pueblos grandes. Era un trato acerca de la fe y que para algunos era como un obstáculo, y eso lo vamos a ver. Cuando entramos al libro de Hebreos, mire, estamos ya introduciéndonos a lo que dice Hebreos. Hebreos también fue escrito para los judíos conversos. ¿Qué enseña? El sufrimiento del creyente.
Fue escrito un poco más tarde que la epístola de Santiago, por eso le comentaba de Santiago. Probablemente poco después del año 70. En ese año 70 hubo una invasión. El templo de Jerusalén fue destruido. Es una exhortación a los cristianos para que sigan adelante, perseveren frente a las presiones graves. Fue escrito de las prisiones. No fue escrito, podemos decir, tampoco directamente de Roma. Y vemos que esta enseñanza es muy hermosa delante del Señor. Por eso, queridos hermanos, la epístola de Hebreos fue escrita, como se sugiere, su nombre particular a los judíos creyentes. Tiene un valor interesante, permanente para todos los creyentes. El escritor del libro de la epístola a los hebreos no se conoce, hermanos. No se sabe quién escribió el libro de Hebreos. Esto ha sido motivo de controversia desde tiempos antiguos. La epístola, se dice, es anónima, pero la referencia en 2 de Pedro 3:15 parece darnos un argumento concluyente en favor de que Pablo fue quien lo había escrito. También vemos en Hebreo, en el capítulo 13, 23, se nos dice de que posiblemente, a ver, vayamos a Hebreos capítulo 13. Antes estamos haciendo una introducción, viendo, hermanos, Hebreos capítulo 13, 3 de la palabra del Señor. Miren lo que vamos a recibir. Dice: acordaos de los presos, como si estuvierais presos, juntamente con ellos, y los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. En ese tiempo, ¿quién estaba preso? El apóstol Pablo. Entonces es importante quizás mencionar su nombre, no directamente decir, él es el escritor de la carta a los hebreos. Tenemos en realidad el método que Pablo utiliza. Él predicaba en las sinagogas. La fecha evidentemente es aproximadamente en el año 70 después de Cristo. El tema, los pasajes doctrinales, el propósito de esta epístola fue escrita primero para confirmar la fe en los judíos cristianos, demostrándoles que el judaísmo había llegado a su fin. Miren qué trato, hermanos, qué enseñanza. Los judíos cristianos, hermanos, querían conservar todavía, querían conservar la enseñanza que ellos habían recibido acerca de la ley, pero había que demostrar de que ha llegado su fin al cumplirse en Cristo Jesús todo el propósito de la ley. Segundo, los pasajes de exhortación muestran que el escritor tiene un propósito en la mente, el peligro que están expuestos los judíos que habían profesado la fe cristiana. Había un peligro, hermanos. El peligro era de regresar al judaísmo. Si regresaban al judaísmo, no podrían poseer la verdadera fe en Jesucristo. Según el libro de los Hechos, que en Palestina aún los firmes creyentes eran adictos a una extraña mezcla de judaísmo y cristianismo. Así como en ese tiempo ocurre, hermanos. Nosotros somos cristianos y a veces queremos mezclar con el sistema, quizás a veces incluyendo al sistema universal que se dice. La iglesia universal, dice algunos. Y no es así. Eso puede traer una controversia. Tal error sería un lazo que fácilmente podían caer los cristianos profesantes entre los judíos de la dispersión. La palabra clave en esta epístola, hermanos, es mejor. Escuche esa palabra. Anótese si es necesario. La palabra que dice mejor.
Nuestro Señor Jesucristo es mejor que cualquier otro. El cristianismo es mejor que cualquier otro. En esta carta de Hebreos, así trata la enseñanza. Hebreos ofrece una serie de contrastes entre las buenas cosas del judaísmo y las mejores cosas en Cristo Jesús. Un contraste, lo que era el judaísmo y lo que es el cristianismo. Por eso es importante para nosotros, la iglesia de Cristo Jesús, que conozca toda esta enseñanza. Se afirma la palabra, es mejor. Cristo Jesús es mejor que Moisés, es mejor que Josué, mejor que Aarón, es mejor que el pacto. El nuevo pacto es mejor que el pacto mosaico. La doctrina de la iglesia no aparece en este epístola. Lo único que en ella se menciona es el fundamento en que se basan los cristianos para llegar a Dios. Qué interesante, hermanos. Esta epístola a los hebreos, hermanos, tiene 6 divisiones principales. Primero, la gran salvación, capítulos 1 al capítulo 2, versículo 18. Segundo, el reposo de Dios, capítulo 3, 1, 4 al 16. Tercero, nuestro gran sumo sacerdote. Y lo vamos a ver. ¿Quién es nuestro gran sumo sacerdote? El nuevo pacto y el santuario celestial. Otro grupo, la superioridad del camino de la fe. Sexto grupo, la adoración y la conducta diaria del creyente en su carácter de sacerdote. Ya lo vamos a ir aprendiendo, queridos hermanos. Esta es la enseñanza de esta carta. Esta carta, hermanos, realmente nos dice mucho acerca de lo que la iglesia en ese tiempo estaba. ¿Quiénes eran los cristianos judíos? Era una pequeña compañía, quizá de poca importancia. Los consideraban, sus mismos compatriotas los consideraban traidores. Así es hoy en día, ¿verdad? A nosotros también nos dicen, no, pero ustedes ¿cómo se han salido? Si éramos así, traidores de sus compatriotas. Eran blanco de su sospecha y odio. Los mismos judíos cristianos, los creyentes cristianos, sentían su aislamiento, se sentían apartados de la nación. Les amenazaba una grande persecución. Habían cedido al desaliento. Estaban retardando en su proceso espiritual. Muchos estaban descuidando la asistencia a los cultos. Muchos cansados de andar por fe. La tentación era abandonar el cristianismo y volverse al judaísmo. Qué tremendo, hermanos. Como hoy en día puede pasar eso, ¿verdad? Muchos cristianos quieren, no, volveremos más atrás. Como el pueblo de Israel. ¿Se acuerda del pueblo de Israel, verdad? Cuando salió de Egipto, hermanos. El pueblo decía, les reclamaba a Moisés, Moisés, ¿por qué no nos vuelves a llevar? En Egipto teníamos comida, teníamos esto, teníamos este otro. Había carne, había verduras, había cebollas y todo eso. No teníamos problemas de nada. Así hay mucha gente que hoy día todavía piensa. Mucha gente en ese tiempo quería abandonar el cristianismo y quería volverse al judaísmo para impedir esta apostasía, porque eso es apostasía. Conociendo a Dios, volverse atrás, eso es apostasía. Entonces esta epístola fue escrita para impedir la apostasía. El propósito principal era demostrar una relación del sistema mosaico al cristianismo.
Hoy en día existen grupos, hermanos, que nos hablan de la ley. Nosotros guardamos la ley, nosotros hacemos esto. Cuando la iglesia dice, no, no es por la ley. Es por la gracia de Dios, la misericordia de Dios que esté en nosotros. El escritor expone la superioridad de Jesucristo sobre todos los mediadores del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, quizá todavía hay mucho más que podemos comentar como una introducción. Esta epístola es bastante amplia. Son 13 capítulos. 13 capítulos, hermanos, que lo vamos a ir viendo poco a poco para aprender y conocer cómo es la apostasía, cómo es la actitud que debemos tener hacia nuestro Señor. Debemos esforzarnos, dice. La palabra de Dios en esta carta nos habla de esforzarse. Debemos esforzarnos los creyentes, como viendo al invisible, como viendo a Dios. El tema puede resumirse de la siguiente forma, hermanos. La enseñanza de Jesucristo es superior al judaísmo. Es un pacto mejor. Nos habla de un sacerdote mejor, de un tabernáculo mejor. Por eso la palabra, se va a notar, la palabra mejor. Por eso, hermanos, es importante. Es importante para nosotros. Ya les decía, hermanos, ¿por qué fue escrita? Para evitar la apostasía de los judíos cristianos, que estaban tentados a volver al judaísmo. ¿Dónde fue escrito? Evidentemente en Italia, en Roma. Ahí fue escrita esta carta. Y los judíos estaban quizás dispersos en esos lugares, conociendo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, eso es una introducción a lo que es esta carta tan hermosa, una carta general, una carta que nosotros no podemos decir directamente, no, esta carta pertenece así, o el escritor fue tal, no, hermanos. Ya lo vamos a ir viendo, conforme veamos la palabra, vamos a decir, probablemente, yo pienso, hermano, pienso como persona cristiana, como hijo de Dios, el que lo ha escrito, el que ha motivado a un escritor, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo digo, pienso que Él es el autor, porque Él nos da esta enseñanza tan profunda. Les decía de que hay 6 divisiones principales. La primera división es hablar de la gran salvación. ¿Quién es el Salvador de nuestras vidas? Nuestro Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, vamos a ir viendo algunos versículos del capítulo 1. Primera parte, la gran salvación. Del capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, 18. El Hijo es mejor que los profetas. El Hijo es mejor que los profetas. Nuestro Señor Jesucristo es mejor que cualquier persona o que cualquier hombre que se haya levantado. Nadie es mejor que Dios. Dios es mejor. Por eso empieza diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas. ¿Quiénes eran los padres? Eran los primeros creyentes en Dios. La gente que salió de Egipto. Esas personas que confiaban y decían, y los profetas decían, vendrá el libertador de la nación. Vendrá el libertador del pueblo. En estos postreros días, dice, hoy en día, Dios nos habla, dice, por el Hijo.
El mensaje es nuestro Señor Jesucristo. Miren qué introducción, qué manera de empezar esta carta. El mensaje es nuestro Señor Jesucristo. Dios lo ha constituido heredero de todo. Nuestro Señor Jesucristo es heredero de todo. Por quien asimismo hizo el universo. El universo, hermanos, fue creado por Dios. Fue creado por Dios nuestro Señor Jesucristo. No nos vamos a olvidar, hermanos. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Dios es uno solo. Dios se hizo en la persona de nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos de que Él mismo ha constituido el universo. Cuando hablamos del universo estamos hablando de los mundos y no solamente de este sistema, de las diferentes órbitas que habrá en el espacio. Cuando leemos, vamos a Génesis, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos al pasaje. Realmente, hermanos, yo creo que vamos a aprender mucho. En el principio creó, dice Dios, no dice el cielo, sino los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero quedemos lo que dice el verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿Qué tiempo habrá sucedido? ¿Siglos? ¿Años? No sabemos. Que la tierra se había desordenado. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué interesante, ¿verdad? En Hechos, en el capítulo 17, miren, hermanos, 17:24. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Usted dele gloria a Dios, alábele a Dios, porque Dios nos da la oportunidad de aprender de esta manera, de conocer y saber. Amén. 17:4. La palabra bendita nos enseña. 17:24, perdón. 17:24, mire lo que dice la palabra del Señor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos con manos humanas, ni es honrado con manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Gloria a Dios, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. En Romanos 1:20. Vamos a Romanos 1:20. Gloria a Dios, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí la palabra mundo, hermanos, no solamente es lo que nosotros decimos, no, la tierra. Cuando se habla de mundo se está hablando del cosmos. ¿Qué es el cosmos? Es lo más grande de la creación de Dios. Es todo el universo. Por eso este versículo 2 dice, ¿no? Quien ha constituido al Hijo, lo ha constituido heredero de todo. Nuestro Señor Jesucristo ha sido constituido como heredero de todo el universo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, mire, hay tantos pasajes que nos muestran, hermanos, realmente cómo es la bendición de Dios.
Juan 1, el versículo 1, mire lo que dice. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Nuestro Señor Jesucristo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Amén. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué hermoso estos pasajes. Dios quiera que usted tome nota. Anótese, hermanos. Que algún día usted va a compartir con alguien que le diga, mire, yo tengo mi religión, dice mucha gente. No, yo soy, disculpen el término que diga así. Algunos dicen, no, yo soy católico, apostólico y romano. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de Dios. Que tú conozcas a nuestro Señor Jesucristo. Él hizo, dice, por quien asimismo hizo el universo, el cual dice siendo el verso 3 de Hebreos, volviendo a Hebreos, por favor, capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde está nuestro Señor? Está en nuestro corazón, hermanos, cuando lo hemos recibido de los cristianos, los creyentes que hemos dicho, Señor, yo creo en ti firmemente, te recibo en mi corazón, entra en mi vida, está en nuestro corazón, pero también está a la diestra de la majestad en las alturas. Eso leemos en Efesios. Vamos al capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21. Mire lo que dice la palabra del Señor. Yo creo que Dios nos ha ido preparando, hermanos, al ver estas cartas. Y dice el verso 20-21 del capítulo 1. El cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese es nuestro Dios. Esa es la gran salvación que tenemos nosotros los cristianos, de tener un Dios maravilloso. Por eso, queridos hermanos, este pasaje, estos primeros versículos de este capítulo 1, Dios dice, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas habló el Señor, en otro tiempo. En estos días, en los postreros días, nos ha hablado por Jesucristo nuestro Señor. Él ha sido constituido heredero de todo el universo, siendo Él es el resplandor de su gloria, es el resplandor de la gloria, la imagen misma de la sustancia. Dios es uno solo, no hay que olvidarse, es uno solo, es la misma sustancia, es la misma imagen, es lo mismo. ¿Quién sustenta todas las cosas? ¿Quién sustenta todas las cosas? Dios sustenta. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Quién nos ha purificado de nuestros pecados? Nuestro Señor Jesucristo. Por medio de sí mismo. Él dio su vida por ti, por mí, para que seamos de la familia de Dios, para que seamos hoy en día hijos del Señor. Hermanos,
Realmente, esta es la gran salvación que tenemos. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén, Señor. Usted puede decirle gloria a Dios en su Gloria corazón a en este Dios. momento. Usted que me está viendo, usted que está viendo este video, dígale gloria a Dios. Dios es grande. Nuestro Padre Dios es grande. Por eso esta carta, hermanos, está escrita precisamente para los cristianos, para los creyentes. En ese tiempo, para los judíos cristianos. Pero en ese tiempo, para nosotros, para la iglesia, para los cristianos, para que no nos dejemos llevar por la apostasía, para que no digamos, ah, no, mejor volveré no más allá. El verso 4 dice, el Hijo es mejor que los ángeles. Qué cosa más linda, hermanos. Es mejor que los ángeles. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Qué hermoso. Es mucho más un hombre, es mucho más que un ángel. Y vamos a quedar aquí, hermanos, y vamos a continuar. Yo creo que hay mucha tela por cortar. Hay mucha enseñanza todavía en la palabra del Señor. En nuestra próxima reunión vamos a ver quiénes son los ángeles. Porque la palabra de Dios aquí menciona, es superior a los ángeles. Pero entonces, ¿cómo son los ángeles? Vamos a ver cómo son los ángeles. Para dejarle quizás el dedo en el pastel, les digo, los ángeles. La palabra ángel quiere decir mensajero. A las criaturas espirituales. Tenían principales atributos: sabiduría, poder. Pero nuestro Señor Jesucristo es superior a lo que había. Es mucho mejor. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Realmente, hermanos, es una carta muy hermosa la que vamos a aprender. Es una carta que nos va a decir, esto es lo que tienes que tener, esa diferencia. Por eso, hermanos, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Por la misericordia de Dios conocemos al Señor. Por su misericordia aprendemos de Él. Por la misericordia de Dios podemos estar en pie. Por eso el Señor un día, miren, hermanos, quisiéramos seguir hablando, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Salí de medio de ella. Salí de medio de ella. Dejen lo que había, lo que conocían ustedes. Ahora conozcan a Dios. Conozcan a Cristo, el Amén. Señor, Sí, Señor, como su Salvador personal. Vivan esa vida cristiana. Daremos gracias al Señor. Oremos al Señor. Incline su cabeza. Amado Dios, gracias, Padre. Gracias por esta enseñanza. Gracias por esta carta que estamos aprendiendo. Gracias por enseñarnos esta epístola, Señor, a los hebreos. Gracias, papá. Gracias, Señor. Vamos a saber también, Señor, delante de ti, a quiénes los considerabas hebreos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios los bendiga.